Hola, mi nombre es Alejandro Villanueva Bustos. En el año 2000 me graduó de licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, donde cursé también una especialización en Pedagogía y una maestría en Educación, en la cual realizo la tesis Los hinchas de la hinchada, un acercamiento a la barra Comandos Azules. También me gradué de una maestría en Sociología en la Universidad Nacional y actualmente me encuentro terminando un doctorado en Ciencias del Deporte con una tesis que aborda la instrumentalización política del deporte en el gobierno de Juan Manuel Santos. Durante la última década y media he investigado el fenómeno desde una perspectiva socioantropológica y culturalista de las violencias en el fútbol y de las mal llamadas barras bravas. Para hablar un poco del contexto de dónde surgen este grupo de jóvenes, debemos remitirnos a principios de la década de los 90, donde hay una confluencia o una coincidencia importante entre el proyecto neoliberal que entra en vigencia en Colombia y desde luego algo muy importante, en este momento se encontraba un bono poblacional o un excedente demográfico muy importante de personas que estaban entre los 14 y los 28 años. Adicionalmente, de la entrada en Colombia de la televisión por cable, lo cual daría un ejemplo muy importante de cómo se vivía el fútbol en otras latitudes como Alemania, Inglaterra, Brasil y especialmente Argentina, de donde se toma simbólicamente el comportamiento de las barras bravas de Racing, de River, de Boca y de Independiente de Avellaneda. De tal manera que comprender este fenómeno nos llevaría a hacer un proceso de 20 años o de poco más de 20 años en los cuales han intervenido principalmente sujetos jóvenes, ha intervenido el Estado y desde unos años para acá, 5 o 10 años, la academia. De tal manera que comprender el fenómeno de las barras bravas supone también comprender la historia política del país, comprender al fútbol como una herramienta de integración de mercados y también de desarrollo de identidades locales, regionales y nacionales. Los barra brava en Colombia y especialmente en Bogotá son jóvenes y podemos definirlos como jóvenes legadores de una tradición y de una pasión futbolera heredada principalmente de sus padres. Pero por otro lado también entendemos y podemos comprender culturalmente a las barras como unos sujetos con una serie de condiciones éticas y estéticas que van marcando la ciudad acorde a los triunfos y las derrotas marcadas en el mundo simbólico del fútbol. De tal manera que también dentro del mundo del barrismo podemos encontrar coincidencialmente y podemos encontrar procesos de convivencia ciudadana marcados por distintas subculturas urbanas, es decir, dentro de la barra brava de Millonarios o la barra brava de Santa Fe encontramos skinhead, personas de la comunidad LGTBI, encontramos antifascistas, encontramos reggaetoneros, encontramos metaleros, encontramos rockeros. Es decir, también hay una confluencia de edades, una confluencia de moda, una confluencia estética, una confluencia de convicciones políticas, una confluencia a favor del gobierno, a favor de las formas hegemónicas de poder, pero también con unas condiciones contrahegemónicas del poder. Es decir, estudiar el fenómeno de las barras nos lleva a pensar al deporte como un proceso sociocultural, como un proceso simbólico más que como una realidad deportiva y atlética marcada por los cuerpos domesticados a través del entrenamiento y de pegarle a un balón. En el año 2013, en la revista colombiana de Sociología número 36, volumen 1, publiqué un artículo que se llama Barras Bravas y Fútbol, nuevas emergencias urbanas en el contexto de lo que significa la ciudad. En este artículo, pues, de esta revista indexada, me dediqué a pensar un poco el fenómeno del fútbol en términos de condiciones socioculturales, pero de posibilidades de convivencia ciudadana, las cuales están marcando profundamente los nuevos derroteros. Es decir, hoy los jóvenes del fútbol están hablando de ciudadanías deportivas. La gente está consumiendo mayor cantidad de fútbol y mayor cantidad de deporte en todas sus dimensiones. De tal manera que hoy el fútbol y el deporte tiene una profunda importancia en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de las políticas públicas y en las formas de convencer de una nueva forma de hacer formas de gobierno y política.
de tal manera que si pudiésemos resumir al fútbol, sería hablar de un hecho sociocultural total, como lo diría el sociólogo Marcel Mauss. En el año 2010 publicamos la tesis Los hinchas de la hinchada, la cual se convirtió en uno de los requisitos más importantes para optar al título de Magíster en Educación. Esta tesis dio cuenta de un acercamiento y de un proyecto pedagógico en el mundo de lo no formal para trabajar procesos de convivencia específicamente con la barra de fútbol del Club Deportivo Los Millonarios Comandos Azules, y cómo durante un periodo esta barra fue protagonista de grandes incidentes en la ciudad, en el estadio, en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo y en las distintas localidades, generando no solamente un problema relacionado con violencia en la ciudad, sino también con nuevas formas e inconformidades por parte de los jóvenes de distintas partes de la ciudad. De tal manera que el fútbol y la barra brava se empezaron a convertir en una herramienta de reivindicación de mensajes sobre las necesidades de este grupo social, principalmente formado por jóvenes. De las grandes conclusiones que queda es que desde la pedagogía no formal, desde las pedagogías críticas, se podían desarrollar modelos de ciudadanía para construir a partir del fútbol y de la pasión que se genera el fútbol nuevas formas de pensar la sociedad y nuevas formas de pensar una educación ciudadana proyectada a través de la paz, la tolerancia y la convivencia. En este momento, mi tesis doctoral tiene como título El campeón de la paz, deporte, política y sociedad en los 8 años de los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos. Básicamente, ¿qué hice? Lo que hice fue investigar cuáles habían sido los procesos de financiación del deporte a través de la ley de telefonía celular que financiaría importantemente a Coldeportes, importantemente al Comité Olímpico Colombiano y con el apoyo del Comité Olímpico Internacional. También di cuenta de todas las alocuciones presidenciales y todas las apariciones en medios de comunicación, más de 300 por parte del presidente Santos y la Casa de Nariño, hablando en clave de deporte y definiendo política pública en clave de deporte. Algo muy importante también tuvo que ver fue la instrumentalización discursiva del deporte en momentos claves del país. Voy a tomar un ejemplo. En el año 2017 se hace una locución presidencial destacando el papel de Katherine Ibargüen cuando gana la Liga Diamante en Bélgica. Pero casualmente en ese mismo momento tenía que aprobar la ley que convertía a las madres comunitarias en funcionarias públicas, ley que fue objetada y devuelta aparentemente porque no había dinero, lesionando profundamente los intereses de las personas menos favorecidas de las regiones del país. Entonces fue utilizado el triunfo de Katherine Ibargüen, como muchos otros triunfos, en pro de leyes o decisiones que fueron lesivas en contra de las clases populares del país. También importante es destacar que muchos procesos o mini procesos en el contexto de los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno y las FARC se dieron en clave de fútbol, se dieron en clave de metáforas planteadas de fútbol, intervenciones como las de James Rodríguez que voten por la paz, pero de esta manera le podemos ganar a Grecia, o intervenciones como la de Peckerman diciendo que iba a Colombia y que iba a la paz, o las elecciones después del partido Colombia-Grecia, en la cual muchas de las personas dañaron los votos escribiendo al capitán Yepes, dibujando a Yepes y dibujando a José Peckerman y votando por ellos y diciendo ni Zuluaga ni Santos, Peckerman presidente. Da cuenta un poco de esa instrumentalización y esas formas de compromiso importante que ha tomado la sociedad a través del deporte. Como el deporte da la sátira, da la dramática, da la lírica y da la narrativa. Es decir, hay toda una palabra del deporte que viene reemplazando otras palabras, como diría María Teresa Uribe Hincapié, las palabras de la guerra. Durante mucho tiempo, es decir, desde el año 2006, empezamos a trabajar en compañía de Alirio Amaya en el programa Goles en Paz. Este programa estuvo definiendo durante cerca de 10 años toda la política pública de la ciudad relacionada con la convivencia en el mundo de las barras. Salieron 2 publicaciones, Clásico Local y el libro Goles en Paz, Crónica de una década,
en donde se hace un recuento histórico a manera de crónica de cuáles han sido los principales aciertos de crear una política pública con la compañía, con el beneplácito y con el apoyo de las barras para de esta manera construir convivencia ciudadana en la ciudad. Este programa desaparece en el gobierno de Gustavo Petro y termina también desapareciendo en el gobierno de Enrique Peñalosa. Lo importante de este programa Goles en Paz es que se convirtió en la punta de lanza de la creación de una política pública nacional denominada el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024. Este plan decenal ha tenido, digamos, un gran desarrollo en términos de su creación, pero un gran fracaso en términos de su implementación en todo el país. Entonces, finalmente, una política pública que nace desde Bogotá se desarrolla como una política pública nacional, convirtiéndose en un referente fundamental en toda América Latina, que hemos encontrado investigadores de otros países viniendo a Colombia a ver qué ha pasado con todo este fenómeno de la convivencia en el deporte y la creación de nuevas ciudadanías deportivas. Y finalmente, ¿cómo trabajar todos estos elementos desde la educación básica? Pues realmente creo que los currículos, creo que debe haber mayor integralidad, interdisciplinariedad. Creo que simplemente no es mostrar unos muchachos jugando fútbol o jugando básquetbol, sino cómo el resto de materias se pueden integrar al deporte, es decir, cómo podemos enseñar deporte desde la estadística, desde la física, desde la fisiología, desde la mecánica, desde la química, desde la gramática, desde el lenguaje, desde las ciencias sociales, desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, de tal manera que el deporte no sea aquella cuestión que da entretenimiento y aleja de la intelectualidad a los jóvenes, sino que justamente el deporte se convierta en un proyecto para construir condiciones más críticas dentro de la educación básica y que la educación básica se proyecte a la educación superior pensada en clave del deporte como un proyecto pedagógico, académico, investigativo, social, cultural y no simplemente como un tema de narices chatas, como un tema de balones, mallas, pantalones cortos y guayos. Hola, estamos en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en el estadio Alfonso López Pumarejo, el cual es un símbolo de la entrada de la modernidad a través del deporte en Colombia en la década de los 30. En este importante espacio deportivo, que es una copia 10-1 del Estadio Nacional de Berlín, el cual es creado para las Olimpiadas de Múnich de 1936, el arquitecto Leopoldo Rotter-Levy, para la década del 30, siguiendo las directrices de Alfonso López Pumarejo, crea este estadio. Es una copia realmente hermosa por donde entra el fútbol universitario, el fútbol profesional y las expresiones más importantes del deporte, lo cual convierten al país también en un proyecto de nación moderna. Es decir, este es el templo original del fútbol, el templo original de la academia, y es importante hacer un reconocimiento a este estadio con su arquitectura blanca, con su cancha legendaria, con su pista de atletismo, pero sobre todo como espacio para que los estudiantes, para que la gente de la Universidad Nacional y del país vengan aquí a disfrutar de sus instalaciones. Entonces, bienvenidos a este proyecto de deporte y modernidad en clave de convivencia y en clave de cultura.